hoy día vamos a describir, hacer recuerdo de que es importante los pacientes que llegan a la emergencia con traumatismo craneoencefálico, que es muy frecuente con otras lesiones. Y vamos a rápidamente a describir lo que significa la anatomía, la fisiología intracraneal, para que de esta manera podamos entender, digamos, los peligros que existen cuando un paciente sufre un traumatismo craneoencefálico. Sabemos bien que tenemos que evaluarlo y muchas veces en la evaluación muchos médicos desconocen qué voy a evaluar, digamos, desde el punto de vista. Sigue, por favor. Muchas veces el paciente que sufre un traumatismo de cráneo es enviado en la ambulancia y bueno, dice, a ver, acompáñelo. Y yo realmente, como médico general, voy a estar yo un poco desorientado para saber qué voy a evaluar al paciente, qué datos me pueden dar los signos que me pueden presentar el paciente. Entonces, eso es importante saberlo evaluar y hacer un monitoreo del paciente cuando va a ser trasladado seguramente de un centro de menos complejidad a un hospital ya de referencia. Y también vamos a saber qué tipo de procedimientos debemos hacer y de todas maneras la divulgación tiene que estar sustentada también con el apoyo del especialista, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, fíjense ustedes, el tema del traumatismo craneoencefálico, existe en Estados Unidos un seguimiento más o menos serio de la estadística y se habla que 500.000 pacientes van a sufrir, digamos, este traumatismo craneoencefálico, y de los cuales vamos a ver que un 10% de estos van a fallecer en el momento del accidente, y existe casi un 20% de pacientes que van a sobrevivir, pero estos pacientes van a quedar con un déficit neurológico permanente, y eso significa de que el gasto que significa un paciente que sufre déficit neurológico va a ser bastante caro, y justamente la familia, el Estado va a tener problemas. Desde el punto de vista de estos 500.000 de pacientes que van a ser atendidos por año, significa de que no todos van a tener una gravedad. Desde el punto de vista del porcentaje, vamos a ver, por ejemplo, que 80% de estos traumatismos son leves, 10% moderados y 10% que son severos. Muchas veces nosotros en nuestra vida, nuestro desarrollo desde la niñez hasta la adolescencia y todo aquello, hemos tenido golpes, pero realmente han sido leves, felizmente, puesto que tenemos la cavidad craneal que está prácticamente protegiendo el encéfalo, y por lo tanto muchos de estos traumatismos son leves, que no tienen una repercusión. Desde el punto de vista de estadística a nivel regional, vemos nosotros que la incidencia por año más o menos fluctúa entre 20.000 casos por año y 54 casos por día. De todas maneras, esa es una estadística local. Desde el punto de vista de lo que significa el traumatismo, fíjense ustedes, tenemos que considerar nosotros que tenemos que dividir la lesión primaria del traumatismo y la lesión secundaria, que viene a ser ya las otras añadiduras que vamos a tener al traumatismo. Entonces tenemos que ver la forma de que el tema de la lesión primaria es la lesión del impacto que va a tener el paciente frente a este tipo de lesiones que pueda tener el impacto directo, ¿no? Y aquí tenemos en la parte secundaria, vamos a dividir nosotros lesiones que van a perjudicar, que van a sumarse a la lesión primaria, que se va a dividir en una parte sistémica y una parte localizada. En la parte sistémica, fíjense ustedes que la hipotensión es un desastre para un traumatismo de cráneo, puesto que va a perjudicar más todavía la lesión, la hipoxemia, la anemia, la hipertermia, la hiperglicemia y las alteraciones electrolíticas también. Entonces todo esto va a sumarse a la lesión primaria y va a perjudicar, va a provocar mayor daño. Y entre las lesiones secundarias intracraneales, vamos a ver nosotros que la presión intracraneal, al haber aumentado demasiado esta presión, va a comprometer también a nivel del encéfalo los problemas, ¿no?
Y fíjense ustedes de que tenemos la protección ósea, pero en el impacto va a haber un cuadro de edema y ese edema va a provocar lesiones a nivel del tejido mismo, ¿no? Los vasoespasmos, las convulsiones, la hiperemia, el edema cerebral, eso va a provocar también mayor problema en la lesión primaria que estamos hablando. Desde el punto de vista de lo que significa la atención de un paciente con traumatismo craneoencefálico, siempre tenemos que recordar que las prioridades están siempre presentes. Es decir, en la parte que corresponde a la fase prehospitalaria, esta A es la segunda prioridad, puesto que hemos dicho que la X se ha colocado últimamente en la fase prehospitalaria. Es decir, un paciente sangrando masivamente va a tener una prioridad número 1 antes de la vía aérea, y después ya en el hospital vamos a tener justamente la secuencia de las prioridades del A, B, C, D, lo que hemos aprendido, ¿no? Desde el punto de vista también de la oxigenación es lo que prima, debido a que el tejido neurológico, el encéfalo, es el tejido más dedicado para que no le llegue el oxígeno, y por lo tanto tenemos que rápidamente preservar este tipo de llegada de oxígeno al tejido neurológico, pues, ¿no? A las neuronas. Y desde el punto de vista de las presiones también, cuando se habla de las estrategias últimas que hemos revisado, hablábamos nosotros de la hipotensión permisiva. Significa de que se ha visto que la presión sistémica debería estar en lo mínimo en los otros órganos, pero justamente cuando toca el tema del traumatismo de cráneo, esta hipotensión permisiva tenemos que tener un poco más de llegada, debido a que la perfusión cerebral es la que tiene que tener por lo menos un buen aporte de oxígeno con la perfusión de la sangre arterial. Entonces tenemos que ver nosotros que tenemos que tener en cuenta que la parte neurológica va a precisar en ciertos lugares la necesidad que venga el especialista y que esté acompañando el cuadro. Hemos visto nosotros, por ejemplo, de que los cuadros que significa la gravedad del traumatismo, he dicho grave, moderado y leves. Desde el punto de vista de lo que significa, por ejemplo, cuando se instauró el seguro del SOAT, que todo el mundo conocemos, justamente aparecieron clínicas queriendo tener ingresos económicos, y de esta manera los pacientes traumatizados llegaban a esos lugares y no tenían el especialista cerca, digamos, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegaba el paciente, un paciente con un TEC leve, lo mantenían tranquilo, moderado también, pero muchas veces se complicaba el paciente con un traumatismo grave, y después ya el neurólogo, que no fue, digamos, convocado, ni tampoco sabía que había pacientes en esos lugares, sufrieron graves problemas. Por lo tanto, tenemos que de entrada tener contacto con un especialista para que siga y monitorice el cuadro, puesto que un paciente leve puede complicarse con ser un paciente moderado o grave muchas veces, que tal vez precisaría una intervención neuroquirúrgica. Por lo tanto, es importante la pronta consulta neurológica con el especialista. ¿Qué nos tocaría, digamos, saber para poder nosotros hacer una buena referencia y buena información al especialista, al neurocirujano? Justamente la edad es importante, que sepa la edad de la víctima, debido a que los pacientes con corta edad o pacientes muy añosos van a tener mucho más gravedad de su evolución, y por lo tanto importante saber la edad. Y también otro tema que es importante es justamente el mecanismo del traumatismo, cómo fue el traumatismo, y muchas veces el paramédico va a ser quien va a dar esa información. Era un paciente que estaba conduciendo su vehículo sin cinturón, impactó contra una chata, por ejemplo, y tuvo un traumatismo con el parabrisas. Entonces ahí tenemos que ir sospechando que seguramente este paciente va a sufrir o ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, y de esta manera todo ese mecanismo del trauma, cómo sucedió,
tenemos que saberlo. O un paciente que estaba manejando una moto sin el casco, ha tenido un impacto en el asfalto, y esas cosas poco a poco van a tener que ser informadas, pues, ¿no? Desde el punto de vista de los signos vitales, también es importante saber un paciente que está estable o un paciente que está inestable. El paciente estable, hemos dicho que es un paciente que está con los signos vitales dentro de la normalidad. En cambio, el paciente inestable es aquel que ya tiene alteraciones. Y otro dato también que no debemos olvidar en estos casos es justamente el tema de la conciencia. El paciente estaba consciente o inconsciente. ¿Y cómo fue? La inconsciencia se apareció de forma inmediata o posterior al traumatismo. Eso también tenemos que ser muy objetivos en la información. Otro tema que también sabemos que es importante, que es la escala de coma de Glasgow. Y de esta forma tenemos que indicar, digamos, qué puntaje tuvo de que fue analizado el paciente, y después de unas horas cuánto fue, si se mantiene igual o tuvo un descenso. Y por lo tanto, las pupilas, lo mismo, informar si la pupila en el primer examen estaba isocórica o estaba anormales, anisocórica, y eso también tenemos que tomar en cuenta que son signos de alerta para poder nosotros saber qué está pasando dentro del cráneo. Y por supuesto, los antecedentes bajo efecto de alcohol del paciente, tenemos que pedir una alcoholemia o otras drogas, ¿no? Tenemos que también informar. Y por supuesto, un paciente politraumatizado puede tener lesiones en el cráneo, tórax, abdomen, fracturas, etcétera. Todo eso va a tener un acompañamiento. Y todo paciente con traumatismo de cráneo, yo diría de que hay un antes y un después de la llegada de la tomografía axial computarizada. Yo recuerdo cuando estaba de estudiante, todavía no había en Santa Cruz un tomógrafo, y los neurocirujanos tenían que hacer malabares para poder saber qué tenía esa lesión dentro del cráneo. Y fíjense ustedes, recuerdo que le hacían una arteriografía para dibujar las arterias intracraneales, y pucha, era muy traumático y no estaba tampoco dando mucha información. En cambio, llegó la tomografía axial computarizada, y es un documento importantísimo, porque las imágenes son cortes que uno sabe cómo se encuentra la parte interna del cráneo. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros tener una información. Cuando tengamos nosotros un antecedente de que el paciente perdió la conciencia en forma inmediata, tenemos que pensar nosotros que esa es una repercusión de una lesión directa. Y si el paciente tiene, después de unas horas recién, la pérdida de conciencia, tenemos que saber que no fue la lesión directa, sino ya las consecuencias del aumento de la presión intracraneal. Fíjense ustedes, desde el punto de vista de la presión intracraneal, tenemos que recordar la teoría de Monro-Kelly, que justamente es lo que nos va a dar las bases para entender exactamente de dónde viene la presión intracraneal. Sabemos nosotros que el contenido del cráneo está dado por la masa encefálica, que ocupa un 80% de la cavidad intracraneal. Un 10% está dado por el volumen sanguíneo, tanto la sangre arterial como la sangre venosa, y un 10% está dado por el líquido cefalorraquídeo que rodea las membranas que rodean la masa encefálica. Entonces, ese tipo de doctrina nos va a dar motivos para poder entender exactamente cuál es la interpretación de la presión intracraneal. Entonces, tenemos que saber nosotros que hay una constante entre el volumen que existe por la masa encefálica más el volumen que ocupa la masa, el volumen sanguíneo más el volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es una constante que está viendo, y desde el punto de vista de la presencia de un volumen interno, por ejemplo un hematoma, hace con que se pueda prestar espacio, digamos, en la masa encefálica comienza a crecer, y va a haber motivos para que este 10% de la masa, el volumen sanguíneo o el volumen
del líquido cefalorraquídeo pueda prestarle un espacio. Pero desde el punto de vista de lo que significa el aumento en demasía, no va a haber espacio para poder seguir creciendo el cuadro inflamatorio con edema y todo aquello. Por lo tanto, ahí tenemos que pensar la definición que es una hernia. ¿Cuál sería el concepto de una hernia? ¿Qué es una hernia? La protrusión de órganos de un espacio a otro. Entonces, en este caso, si viene aumentando la presión intracerebral, va a haber un rechazo de la masa encefálica y va a buscar un lugar débil para poder expandirse. Entonces, por lo tanto, la presión intracraneal no va a dar ese tipo de interpretación. Cuando aumenta la presión, fíjense ustedes que lo normal está en 10 milímetros de mercurio, ya comienza a duplicarse a 20 milímetros de mercurio, y ya cuando existe más de 40 milímetros de mercurio la presión intracraneal, ya vamos a tener nosotros pues una disfunción cerebral y va a haber un enclavamiento o una herniación, y muchas veces el lugar donde va a ir a llegarse esa masa herniada va a ser en el bulbo, y en el bulbo tenemos los centros respiratorios, cardiovasculares, etcétera, y el paciente va a morir. Entonces, por lo tanto, la presión intracraneal es justamente el monitoreo que tenemos que hacer, cómo se encuentra esta presión para poder nosotros saber qué vamos a hacer frente a un traumatismo craneoencefálico severo. Acá tenemos un esquema de lo que significa las compensaciones. Fíjense ustedes, existe una masa, un hematoma que está dentro de la parte intracraneal y va a haber motivos de que haya una compensación, pero luego en la parte crítica ya se rompe esta defensa y por lo tanto va a haber una salida, como hemos dicho, de la masa encefálica hacia los lugares más débiles, provocando una herniación. Entonces eso es lo que sucede dentro de lo que estamos viendo. Tenemos que recordar también lo que significa la fisiología, ¿no? Por lo menos elementos, qué significa la presión de perfusión cerebral. La perfusión es la llegada de sangre arterial para poder irrigar la masa encefálica. Y tenemos nosotros acá esta fórmula que la presión arterial media menos la presión intracraneal nos va a dar el resultado de la presión de perfusión cerebral. Entonces tenemos que tener nosotros esos datos para poder nosotros tener el tema más seguro, ¿no? Fíjense ustedes también desde el punto de vista fisiológico, se ha demostrado que 50 ml de sangre van a irrigar a 100 gramos de cerebro, de la masa cerebral, por minuto. Si vamos nosotros a disminuir esa perfusión, esa llegada de sangre, y debajo de 20, menos la mitad de esos 50, vamos a tener nosotros ya una alteración de un encéfalo para poder demostrar que ha tenido alteraciones ya, ¿no? Y si vamos bajando a un 5 ml de llegada de sangre para esos 100 gramos de masa encefálica, ya existe la muerte encefálica. Y esto hace con que tengamos que tener en cuenta de que la masa encefálica tiene que tener una perfusión importante para mantener las funciones cerebrales. Entonces, de esta manera sucede en estos cuadros. Desde el punto de vista de lo que significa la clasificación del traumatismo craneoencefálico, existen varias clasificaciones, pero una de ellas, que la vamos a utilizar siempre, es justamente por su mecanismo. Si el traumatismo, por su mecanismo, es abierto o cerrado. ¿Qué significa un traumatismo de cráneo abierto? Significa que la dura madre está comprometida. Una lesión que afecte a la dura madre, que es la membrana más externa, estamos hablando que justamente estamos frente a un paciente con un traumatismo craneoencefálico abierto. Y vamos a ver nosotros justamente de que existen otras situaciones, por ejemplo, en la cual existen fracturas de base de cráneo, en la cual se va a manifestar por unos signos que vamos a verlo enseguida, que también está considerado como abierto debido a que hay una comunicación ya externa con la parte interna cerebral.
¿Y por qué es importante? Porque si está, digamos, comprometida la membrana más externa que cubre el cerebro, está propensa el paciente a tener infecciones, encefalitis, meningitis y toda la infección, puesto que va a haber una entrada de bacterias que puedan ingresar dentro, ¿no? Y ese es un mecanismo de clasificación. Otro mecanismo, otro tipo de clasificación es por la severidad. Y aquí ya ustedes han sabido, o hemos manifestado antes, de que de acuerdo a la severidad se va a clasificar en TEC leve, moderado o grave, para considerar que leve, el puntaje de Glasgow es 15, 14, el moderado es 13, 12, 11, 10 y 9, es moderado, y cuando estamos hablando menor de 8 o hasta 3, ya estamos considerando como un traumatismo grave por su severidad. Y desde el punto de vista de la morfología, con fractura, sin fractura, o lesiones de afundamiento de la parte de fractura que pueden comprometer también internamente, ¿no? Entonces, tenemos acá que los cerrados son provocados por alta velocidad, traumatismo por colisiones, y de baja velocidad son caídas, y penetrantes pueden ser pues por armas de fuego, los proyectiles que puedan ingresar dentro de la cavidad, o armas de fuego, o fragmentos de una bomba. Por ejemplo, puede haber penetración de objetos que puedan estar dentro de la cavidad. Aquí nuevamente la clasificación por la severidad en leve, moderado, grave, como ya hemos dicho, y de acuerdo a las fracturas en el cráneo se van a dividir en la bóveda o en la base del cráneo. En la bóveda pueden ser fracturas lineales, estrelladas, con o sin depresión, expuesta o cerrada, y de la base del cráneo vamos a ver un listado de signos clínicos que me van a afirmar de que existe una fractura de base del cráneo. Porque la placa radiográfica casi no podemos distinguir, porque la base craneal es muy rugosa, muy irregular. Bien, de acuerdo a las lesiones internas que tiene el traumatismo de cráneo, aquí vamos a subdividirlas en lesiones focales y lesiones difusas. En la parte de lesiones focales vamos a indicar los famosos hematomas: el hematoma epidural, el hematoma subdural o el hematoma intracerebral, de acuerdo a la ubicación, ¿no? Y en la difusa puede haber la conmoción o contusión, que existe también, o la lesión axonal difusa, que es otra lesión que pueda presentar estos pacientes con lesiones difusas. Este es el listado que estamos hablando de los signos indirectos que vamos a observar en un paciente en una revisión secundaria. Por ejemplo, vamos a indicar o ver al paciente todos estos signos indirectos, que son signos clínicos en la cual podemos observar cuando hagamos la revisión de la parte craneal. Por ejemplo, la presencia de salida de sangre o de líquido cefalorraquídeo por los orificios auditivos o la parte del conducto a nivel de la nariz. Podemos ver el oto o rinorraquia, dependiendo de los lugares. Y también otro signo indirecto es la presencia de sangre en el conducto auditivo medio, en la cual al hacer una otoscopia vamos a identificar el hemotímpano. Ustedes saben que en un examen que se pueda utilizar, el tímpano es una membrana transparente. En cambio, cuando hay sangre en ese conducto auditivo medio, vamos a identificar ya el hemotímpano con una coloración vinosa, pues, ¿no? Y también otro signo indirecto es el famoso signo de ojo de mapache, en el cual estamos viendo al paciente con una equimosis bipalpebral en ambos ojos, y por lo tanto eso me va a dar motivo para pensar que hay una lesión en la parte anterior de la base del cráneo. O el signo retroauricular, que está por detrás del conducto del pabellón de la oreja,
va a haber una equimosis en la parte posterior. También se considera como signo indirecto la lesión del nervio facial, la hipoacusia o el neumoencéfalo, que es la presencia de aire dentro de la cavidad cuando veamos la imagen de una tomografía, por ejemplo. Bien, en lo que respecta al hematoma epidural, para que nos ubiquemos, ¿qué es donde está ubicado el hematoma epidural? Anatómicamente está ubicado epi significa sobre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Ese es el lugar anatómico donde se encontraría el hematoma epidural. Epi sobre la dura madre, por encima, y la tabla interna del hueso. Esto es provocado generalmente por lesiones de la parte parietal, donde lesiona la arteria meningia media, y por lo tanto es un hematoma de origen arterial. Entonces va a tener rápidamente una rápida expansión y va a ir comprometiendo la masa encefálica y rechazándola. Entonces esto hace con que el paciente tenga la pérdida de conciencia en forma inmediata. Va a ver entonces lo que significa la presencia del hematoma. Va a provocar con la llegada, el aumento, va a tener una compresión del tercer par craneal, que es el nervio. ¿Cuál es el tercer par craneal? Tercer par craneal, ¿sí? Entonces va a ir bloqueando, y por esa razón va a presentar una midriasis. Entonces ese es el signo que me está dando un motivo para decir que hay una compresión del tercer par craneal, y de paso va a haber un déficit sensitivo y motor contralateral. Si es del lado derecho, ese déficit se va a demostrar en el lado izquierdo, y al contrario, ¿no? Entonces eso hace con que tengamos que pensar. La tomografía me va a dar motivo para pensar que la imagen va a ser biconvexa. Vamos a ver por acá. Fíjense ustedes acá, esta es la imagen clásica de lo que significa un hematoma epidural. Significa que había una lesión de la parte parietal, lesión de la arteria meningia media, y se va a desprender, porque esto acá es el desprendimiento a la dura madre que estaba pegada a la parte interna del hueso. Va a haber un desprendimiento, y por lo tanto se va a dibujar una imagen lanceolada o biconvexa. Bicóncoma sería al contrario, ¿no? En este caso es biconvexa. Y por lo tanto, esta es la imagen que tenemos que identificar rápidamente cuando veamos esta situación. Y aquí tenemos que ver lo siguiente. Esta imagen está rechazando el hemisferio de este lado, y la línea media, cuando sobrepasa 5 milímetros hacia adentro, significa que la presión intracraneal está elevada, y tenemos que actuar con el neurocirujano para que haga justamente una descompresión o una ventana en el cráneo, y retirar ese hematoma. Pero eso es la última carta que tenemos para mejorar la presión intracraneal. ¿Cuáles son las otras cartas que el clínico, supongamos que de Montero, nos digan que ha habido este problema? Se hace la tomografía y indican que el interno o el médico general la acompañe a un centro de mayor complejidad. ¿Qué tenemos que ver nosotros o para valorar, digamos, este problema? Uno es saber diagnosticar el puntaje de la escala de Glasgow. Supongamos que la escala fue 10 sobre 15. Perfecto. Tenemos nosotros que ver cómo se encuentran las pupilas, si están isocóricas o si están anisocóricas. Si están anisocóricas, significa de que en ese lado va a haber una midriasis, va a haber un déficit neurológico que hemos dicho del lado opuesto, y el puntaje está descendido con 2 puntos por lo menos. Entonces, en este momento tenemos que actuar. ¿Cómo tenemos que actuar? Supongamos que el paciente está en la camilla, y una de las recomendaciones es que se suba la cabeza a 30 grados. ¿Para qué? Para que haya un drenaje adecuado y mejore el edema
en forma temporal. Esa es una recomendación. Otra recomendación sería de dar el mannitol, que es un diurético osmótico, o si no, un suero, una solución, digamos, cristaloide, hipertónica para que absorba el edema y mejore el edema. Se supone que el paciente está intubado porque seguramente tendrá un puntaje de 8, más o menos, o 7, estará intubado y por lo tanto otra medida que va a mejorar esa presión intracraneal sería hiperventilar al paciente para que mejore ese cuadro. Esas son las 3 recomendaciones clínicas. Ya llegado al hospital, viendo esta tomografía, tendrá que ingresar al quirófano el especialista. Entonces, por esa razón es de que cuando tengamos que ver un paciente, tenemos que asistirlo y monitorizar todo esto que estamos hablando para poder nosotros saber las conductas, que no debemos perder tiempo y llevarlo cuanto antes a un centro donde el especialista esté esperando para hacer la cirugía correspondiente. Otro dato que es patognomónico de este hematoma epidural es justamente el intervalo lúcido. ¿Qué significa esto? Que en el momento del accidente, cuando ya sucede el hematoma epidural, el paciente va a perder la conciencia. ¿Y qué va a indicar el paramédico que lo encontró? Va a decir, yo encontré al paciente inconsciente, pero después que estuvimos atendiendo otra víctima, él reaccionó y nos ayudó todavía, porque hay un momento de lucidez temporal. Inconsciente, mejoró la conciencia y él comienza a despertar y luego queda inconsciente. Eso es el espacio lúcido que significa. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando tenemos nosotros un corte arterial, ¿qué va a pasar? Va a haber un sangrado, pero tenemos este cabo proximal de la arteria, va a haber una contracción, va a disminuir el sangrado temporalmente. Y es el momento lúcido para que él despierte, porque hay una compensación temporal. Y luego ya pierde esa contracción y otra vez existe la llegada de sangre y va a haber ya la pérdida de conciencia después, ¿no?, de tener esa lucidez temporal. A eso se llama intervalo lúcido, que es propio del hematoma epidural. Si no se hace nada, el paciente va a llegar a tener una presión intracraneal que va a llegar a tener un enclavamiento por una herniación. Esa es la consecuencia última de un paciente que sufre un traumatismo grave cráneoencefálico. Entonces la evacuación temprana va a tener que hacerlo. Yo recuerdo que años atrás hubo un accidente de 3 estudiantes de agronomía de la carrera de Moreno que estaban haciendo sus prácticas en Montero, un poco más allá, y el vehículo tuvo un vuelque. De las 3 personas, una de ellas quedó inconsciente y llegó a Montero, se hicieron la tomografía, se evidenció un hematoma epidural y llamó al hospital japonés para que recibiéramos a ese paciente y llegó intubado, lo intubaron allá, hubo lo que hemos dicho, una hiperventilación, le pusieron un suero hipertónico y la postura a la cabeza y llegó al hospital. Este paciente ya estaba el equipo de neurocirugía presto y subió a quirófano, lo operaron, pasó a terapia intensiva y tuvo el alta hospitalaria a la semana sin secuelas. Entonces eso es lo ideal que tenemos que hacer cuando tengamos un paciente con esta característica. Entonces, eso de tenerlo en una clínica donde no hay recursos, donde no hay tomografía, donde no hay especialistas, se va complicando y cuando ya las papas queman y el paciente no tiene chance. Por lo tanto, siempre es bueno tener esa coordinación de entrada para que monitorice y esté atento el especialista cuando llegue el momento. Este otro es ya el hematoma subdural. El hematoma subdural, ¿dónde está ubicado? Sub, por debajo de la dura madre, y la aracnoide. Entonces, ese tipo de hematoma subdural no es arterial, generalmente es venoso. Y esa es la diferencia con el hematoma epidural, que es arterial, y este es venoso. Entonces, esto sucede más en gente adulta, donde existe una atrofia cerebral
y los puentes de vena están prácticamente muy frágiles y descubiertos, y cualquier lesión puede suceder con este problema. Hay una característica de estos pacientes, como hemos dicho, que es propio de la gente adulta. Muchas veces la gente adulta llega al hospital ya cuando pasó varios días, y dentro de la tomografía vemos esto, y después la familia dice, en los antecedentes tuvo una caída del catre, de la cama, pero no pasó nada, tuvo un poco de malestar, pero después le pasó. Entonces sucede que después, un día, 2 días, 3 días, este lugar donde están viendo ese hematoma subdural va a ir lentamente a ocupar estos espacios. ¿Y cuál es el problema? El problema ya cuando llega al hospital después de 2 semanas o 3 semanas, tenemos ese antecedente. Por lo tanto, todo paciente que sufre un traumatismo de cráneo en paciente adulto, tenemos que sospechar y descartar este problema y pedir una tomografía. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros seguridad que ese golpecito no era tan golpecito, sino que ya había algún derrame dentro del cráneo. Eso es una parte. Otra situación es de que esta sangre, cuando es aguda, la densidad es parecida a la densidad ósea, blanquecina, bien blanquecina, que se confunde con el color que tiene la densidad ósea. En cambio, cuando pasan los días, esta sangre que está derramada en estos lugares va a haber una absorción, y la tomografía va a mostrar ya no una imagen blanquecina, sino una imagen grisácea, un poco más grisácea. Por esa razón es de que se sorprende uno cuando hace una tomografía y va a ver justamente este derrame de sangre no tan blanquecina como debiera ser, sino más grisácea, y eso significa de que el traumatismo que ocasionó no es de ahora ni de ayer, sino de días pasados. Entonces esto es lo que tenemos que ver en la parte que corresponde. Nos vamos a quedar aquí. La próxima